Eras ya un solitario en los primeros años, has tenido fama de tener una juventud muy solitaria y de haber seguido siempre, en cierto modo, haber seguido siendo siempre un solitario deseoso de tener amigos y de que todos los hombres se entiendan entre sí, pero muy avezado a tu soledad. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Estás o no de acuerdo con esa teoría? ¿Sí? Sí, mira, sí. Me da un poco de tristeza tener que contestarla porque evidentemente yo sé que hay una especie de desgarramiento en mí. Yo soy por naturaleza solitario. Me siento bien solo. Puedo vivir solo. Puedo vivir largos periodos solo. Y eso sobre todo en mi primera juventud, mi adolescencia, en mi primera juventud. Y luego ya aquí, viviendo en Europa, por otros motivos que ya tocan la historia y de los cuales supongo que hablaremos después si tú quieres, pues entonces digamos que descubrí a mi prójimo. Es decir, que en ese momento lo que yo reivindicaba un poco como un derecho y casi un orgullo, el hecho de que me dejasen en paz y que yo estuviera solo, se convirtió un poco en un sentimiento de culpa. Y entonces, actualmente, bueno, tú sabes muy bien que yo trato de darme lo más que puedo cuando pienso que el hecho de darme no es totalmente inútil, que puede, en algún plano, tener algún sentido, haciendo eso y haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con la literatura. Pero es un poco como la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿comprendes? Bueno, digamos que el solitario es Mr. Hyde, el malo, y que Dr. Jekyll es el que trata de hacer alguna cosa. Entonces hay un continuo divorcio, una continua separación. Un enfrentamiento permanente. Hay un enfrentamiento y me sucede, y es algo que yo lamento, que a veces en grandes reuniones, en contactos humanos muy bellos, en que me siento muy bien y en que estamos haciendo cosas en común, hay un minuto en que Mr. Hyde me dice en el oído, hombre, ¿y por qué no estás escuchando un disco tranquilo en tu casa? ¿Comprendes? A veces Mr. Hyde tiene razón también. Bueno, yo pienso que sí. En todo caso, Mr. Hyde es mucho más responsable de todo eso que Dr. Jekyll. Me ha dicho que desde los 9 años, 8 o 9 años, había que pescarme por aquí y sacarme un poco al sol, porque yo leía y escribía demasiado. Incluso hubo por ahí un médico que recetó que había que prohibirme los libros durante 4 o 5 meses, lo cual fue un sufrimiento tan grande que mi madre, que es una mujer sensible e inteligente, pues me los devolvió, pidiéndome simplemente que leyera menos, cosa que yo hice en ese momento. Sin duda era necesario que hubiera un mayor equilibrio. Y entonces sí, es verdad que a los 9 años yo escribí una novela. No tengo la menor idea de lo que es, pero sí que era una cosa muy lacrimosa, muy romántica, en la que todo el mundo moría al final. Yo he sido siempre muy sentimental y lo sigo siendo. Tengo muy mal gusto, ¿sabes?, en materia de sentimientos. Soy fácilmente sentimental, soy de los que lloran en el cine y luego salen disimulando la cara. Y entonces esa novela era muy lacrimosa, lo mismo que los poemas. Escribía sonetos a mis compañeras de la escuela primaria, esas niñas con trencitas así, de las que yo me enamoraba fatalmente, con un amor que solo podía terminar en la muerte, ¿comprendes? La muerte de un niño. Voy a publicarlos bastante tarde. Sí. No he sido ningún escritor precoz en el plano de la edición. El plano de la escritura sí, pero no en el de la edición. Porque quizá haya un elemento culpable, una especie de narcisismo personal, pero yo lo veo como una autocrítica muy, muy rigurosa. Tú sabes, siempre me pareció lamentable el caso de amigos y de conocidos que entre los 18 y los 20 años tenían sus primeros libros de versos y su primera novela y sus primeros cuentos y se desesperaban buscando un editor, cuando leer esas cosas mostraba una falta de madurez muy grande y libros que podían ser simpáticos, que podían tener algo, pero que no justificaban tanta tinta y tanto papel. Y la verdad es que en la mayoría de los casos los autores de esas publicaciones precoces lo lamentaron mucho después. Se arrepienten al cabo de los años. Claro.
En el caso de ese tomito de poemas, no hubo ningún arrepentimiento, porque fíjate, fue una edición que se hizo con una tirada absurda, 250 ejemplares, y que estaba destinado en realidad a los amigos. Eso, el librero, en esa época había una combinación de librero y editor en la Argentina, ¿no? Eran al mismo tiempo libreros y pequeños editores. El librero lo vendió al libro, es decir, supongo que habrá vendido algunos ejemplares, lo ponía en venta, digamos, pero el libro no estaba destinado para eso. De modo que si yo lo escamoteo un poco en mi bibliografía es simplemente porque pienso que es la única transgresión al hecho de no querer publicar hasta no estar verdaderamente seguro de que, en fin, que en alguna medida valía la pena. Esa fue una de las obsesiones. Bueno, pero mira, eso es porque mi noción de estilo no coincide con la noción de estilo tal como se define en un diccionario y tal como se comenta interminablemente en las academias de este planeta. No, en absoluto, no. Mi noción de estilo es muy diferente. No es una noción, si me permites la palabra, áulica, así, una noción superior de estilo, no. Mi noción de estilo era una noción muy exigente precisamente porque ya en esa época yo sentía que si tienes alguna cosa que decir y no la dices con el exacto y preciso lenguaje con que tiene que ser dicha, pues de alguna manera no la dices o la dices mal. Entonces, el estilo no es una cuestión de nivel de escritura. Un escritor argentino que escriba en lunfardo, en nuestro argot, como puede ser el caso del admirable Roberto Arlt, que ha sido también uno de mis maestros, pues ese hombre ha conquistado su estilo, porque lo que él está diciendo, lo que te está contando, pequeñas historias de rufianes, de rateros, de cosas que suceden en prostíbulos, en cafés, en la calle, solo puede tener un estilo que lo vehicule, que lo propulse eficazmente. Y ese estilo no tiene nada que ver con el estilo de Enrique Larreta o el estilo de cualquiera de los escritores que miran hacia la academia. El examen con una descripción de Buenos Aires más o menos en plena descomposición social y política, libro del que apenas se sabe gran cosa. ¿Ese libro es fácil de encontrar? No, el libro no, es que no existe. No existe. No, hay una o dos copias del manuscrito. Pero nunca fue editado. No, nunca fue editado, no. Entonces, volviendo a la edición, es el 49 cuando aparece Los Reyes. Sí. Poema dramático mitológico en el que Cortázar nos propone una nueva variante del tema del Minotauro. ¿Cómo explicarías ese libro en este momento? Me gustaría decirte dos palabras antes a propósito de ese manuscrito, de ese libro que no se publicó. Es una de las nostalgias que me quedan, porque esa novela, que se llamaba El examen, fue escrita en efecto en esos años, y tal vez hubiera sido bueno que se publicara. Es decir, es un libro que ya estaba, para mí, dentro de mi nivel de exigencia personal, era ya un libro que se podía haber publicado. Y justamente volvemos a la cuestión del estilo, porque ese libro no fue aceptado por un editor de Buenos Aires, porque consideraron que era un libro que contenía demasiadas palabrotas y que se hablaba de una manera muy vulgar. La gente hablaba en la calle como se habla en Buenos Aires o se habla en Madrid y en cualquier ciudad. Y entonces fíjate el malentendido en materia de estilo. Es decir, que en ese momento todavía se consideraba que los libros tenían que ser libros limpios en un sentido puritano de la palabra. Y bueno, ese mismo editor luego se ha tirado de los cabellos años después, porque la publicación de ese libro hubiera quizá tenido una cierta incidencia en lo que estaba sucediendo en la Argentina en esa época. Pero en fin, no se hizo y no tiene importancia. En cuanto a los Reyes, bueno, eso es un caso muy extraño, ese librito, ese que tú has calificado de poema dramático o algo así. La idea del libro me nació en un colectivo. ¿Tú sabes lo que es un colectivo? Un autobús, ¿no? Sí, unos pequeños autobuses que habíamos. Un microbús donde nos metían como sardinas a 15 personas, pero que eran muy cómodos porque uno iba de un lado al otro, y eran muy baratos además. Y volviendo a mi casa, yo vivía en extramuros, bastante lejos del centro.
un día de golpe, así en un viaje en que te aburres, de golpe sentí toda la presencia de algo que resultó ser pura mitología griega, lo cual creo que le da razón a Jung y a su teoría de los arquetipos, ¿no? En el sentido de que todo está en nosotros, que hay una especie de memoria de los antepasados y que por ahí un archibisabuelo tuyo que vivió en Creta 4000 años antes de Cristo, pues a través de los genes y de los cromosomas te manda así algo que corresponde a su tiempo y no al tuyo. Y tú sin darte cuenta escribes un cuento o una novela y en realidad estás transmitiendo un mensaje muy, muy antiguo y muy arcaico. No tengo otra explicación que dar, aparte de que es muy bonita, tú admitirás. Sí. No tengo otra explicación que dar, porque en ese momento yo no tenía preocupaciones de tipo mitológico, ni mucho menos. Me interesó siempre la literatura griega y la mitología, pero no al punto de identificarme así. Bueno, pues eso en ese colectivo, que nada tiene de griego, salió así la noción del laberinto, en fin, el mito de Teseo y el Minotauro. Pero sucede que yo lo vi al revés. Y eso es lo que me interesó. Y cuando llegué a mi casa, pues comencé a escribirlo. Comencé a escribirlo y creo que en un par de días o 3 días lo hice. Es decir, la noción es lo contrario. Existe la versión oficial del mito. Teseo es el héroe que entra en el laberinto, guiado por el hilo de Ariadna, para poder volver a salir, y busca a ese monstruo espantoso que es el Minotauro, que devora a jóvenes rehenes, entonces lo mata, y sale como el gran héroe. Yo vi eso totalmente al revés. Yo vi en el Minotauro, vi al poeta, al hombre libre, al hombre diferente, y que por lo tanto es el hombre al que la sociedad, el sistema, encierra inmediatamente. A veces los meten en clínicas psiquiátricas y a veces los meten en laberintos. En ese caso eran laberintos, era un laberinto. Y entonces Teseo, en cambio, es el perfecto defensor del orden. Él entra allí para hacerle el juego a Minos, al rey. Es un poco el gángster del rey, que va ahí a matar al poeta. Y efectivamente, en ese poema, cuando tú conoces el secreto del Minotauro, es que el Minotauro no se ha comido a nadie. El Minotauro es un ser inocente que vive con sus rehenes y que juega y danza y ellos son felices dentro de él. Entonces llega este joven Teseo que tiene los procedimientos de un perfecto fascista y que lo mata inmediatamente. Es el nazi. Si quieres, ¿por qué no? Me da lo mismo, mira, sí. Están todos en el mismo juego. Bueno, esa inversión del tema, claro, era una cosa un poco heterodoxa y que causó un cierto escándalo en los medios, digamos, académicos, pero a mí me divirtió escribirlo, y aunque está escrito en un lenguaje, que incluso el lenguaje yo creo que viene de alguien que no soy yo, porque es un lenguaje muy, muy suntuoso, muy lleno de palabras que bailan y que cantan, ¿no? Pero estoy contento de haberlo escrito. Que está siempre presente, como quizá lo está en la vida de todo ser humano. Y luego, quizá esa óptica característica del escritor, que es la de buscar siempre el revés de las cosas, no verlas de frente, advertir algo más que lo que ve una mirada ociosa y distraída sobre un libro, sobre una mesa. La mirada de Cortázar trata de desentrañar qué hay detrás de eso, cuáles son sus relieves, sus perfiles, sus sombras, su otra cara, ¿no? Es curioso, mientras me decías eso, ¿sabes lo que me vino a la memoria? Uno de los versos de Federico García Lorca, que han quedado así como, ciertas cosas te quedan como un tatuaje en el cuerpo, ¿no? Yo tengo algunos versos tatuados en la memoria, y ese, ya no sé en qué poema, en que él dice, lo voy a citar mal evidentemente, es algo así como que yo no soy nada, pero solamente un pulso herido que ronda las cosas del otro lado. Coincido exactamente con lo que me has dicho tú, y yo creo que en realidad el poeta es ese hombre que no se conforma con este lado de las cosas, sino que busca el otro lado. A veces lo encuentra, a veces no. Él sí, él lo encontró siempre. Parece que tú también. No sé, eso lo dices tú, eso lo dices tú, yo. Tú nos has descubierto un universo, el universo cortázariano, en el que no cabe duda de que has acertado a ver y a enseñarnos muchas cosas que no éramos capaces de ver los demás. Mira, si alguna cosa de que yo he escrito ha podido mostrarle el otro lado de algunas cosas a mis lectores, a mis amigos,
te imaginas que es la más grande recompensa que yo puedo tener. Personalmente yo sigo teniendo una sensación de lo que está del otro lado y sigo buscándolo. Aparte, lúcidas, ¿por qué no nos explicas un poco esa teoría tuya sobre lo que es real, sobre el realismo? Brevemente. Pero creo que es estupendo poder escuchártelo. Lo que me fastidia es que digas que mis ideas son lúcidas, porque si algo no tienen es de lúcida. Yo en realidad sabes que tengo muy pocas ideas. Yo no sé pensarlo. Yo creo que tengo intuiciones. Así que veo cosas y luego, naturalmente, hay luego un proceso intelectivo que trata de apretarlas, de meterlas, de conceptuarlas con grandes pérdidas. Entonces, a mí me maravilla, por ejemplo, el funcionamiento de una inteligencia pura. Cuando hablo con alguien que es un gran intelectual, en el sentido preciso de la palabra intelectual, y veo cómo la inteligencia asocia ideas y crea continuamente silogismos internos, saca consecuencias y de esas consecuencias se crea un nuevo silogismo y luego vuelve otra consecuencia. Yo soy absolutamente incapaz de eso. No sé discutir, cualquiera me gana una discusión. No sé defender mis puntos de vista. Pero cuando escribo, en todo caso hay otro camino. Es decir, es un camino así de entrevisiones, de ventanas que se abren un poco y ahí hay algo y de alguna manera lo digo. Y tengo la impresión de que mi contacto con los lectores se hace por ese camino y no por el camino de las ideas. Por eso es que las circunstancias actuales, en donde tú sabes muy bien que los compromisos de tipo geopolítico, la fe que uno tiene en ciertos destinos de la humanidad, son ya indisociables de la literatura. Lo sabemos y yo lo sé y lo asumo. Pero sucede que a veces, dentro de esa línea, tengo que escribir textos que deberían ser ensayos, que deberían ser reflexiones. Y ahí estoy verdaderamente muy perdido. No me siento cómodo porque no soy un hombre de ideas. Todas esas cosas que se pretende que yo escriba en forma de ensayos, yo las haría pasar mejor, estoy seguro, en un poema o en un cuento. Lo que pasa es que, claro, también hay una especialización en los lectores y hay gente que busca cosas concretas, certidumbres. Bueno, entonces pues hay que apechugar y te pones a la máquina y escribes 10 páginas sobre lo que piensas que es el fascismo y lo que piensas que es el socialismo, pero en realidad yo me siento mucho más cómodo en un terreno que toca lo irracional. Ese es mi verdadero campo. Ahora, lo que no sé si te contesté la pregunta, porque ya está muy lejos. Ya. Sí, toda esa serie de cuentos de bestiario son los primeros cuentos en que yo me sentí relativamente seguro de haber dicho lo que quería decir. Son cuentos fantásticos, pero lo que pasa es que la noción de fantástico es una noción que también el diccionario, ¿no? El cementerio. El cementerio ha dividido para separarlo de lo real. Yo he dicho por ahí, y te lo repito porque creo que es bastante ilustrativo, que una de mis tristezas de niño fue cuando, habiendo leído una novela de Julio Verne, que es uno de mis maestros, que extrañamente, en vez de ser una novela de anticipación científica, era una novela fantástica, porque por primera vez planteaba el tema del hombre invisible, que luego Wells volvió célebre. Esa novela, que es poco leída, se llama El secreto de Wilhelm Storitz, a mí me había absolutamente fascinado. Y entonces la presencia de un hombre invisible a mí me parecía, bueno, perfectamente posible en las circunstancias del libro. Y le di esa novela a un compañero de escuela primaria, debía yo tener 12 años, y era un chico que leía, que le gustaba leer. Yo se lo di, esperando que él se maravillase tanto como yo. Y me lo devolvió 2 días después, desdeñosamente, diciéndome, no, esto es demasiado fantástico. Y ahí apareció la palabrita. Entonces, ese día, sin poder racionalizarlo, en mi ignorancia de niño, yo me di cuenta oscuramente que mi noción de lo fantástico no tenía nada que ver con la noción que podía tener mi madre, mi hermana, mi familia y mis condiscípulos. O sea que descubrí, y era un poco penoso, que yo me movía con naturalidad en el territorio de lo fantástico sin distinguirlo demasiado del territorio real. Claro. Es decir, que sucedieran cosas fantásticas en los libros o que pudieran sucederme a mí en la vida, eran hechos que yo asumía sin protesta y sin escándalo.
Y me encontré envuelto ya en un sistema social donde eso sí es un escándalo y se lo reduce inmediatamente de manera racional, diciendo, bueno, es una casualidad, es una coincidencia. No, es una excepción, ¿ves? Todas las maneras de echar hacia atrás lo que te está amenazando por otros caminos que los caminos de la lógica. Bueno, entonces, como ves, mi noción de fantástico es una noción que finalmente no es diferente de la noción del realismo para mí, porque mi realidad es una realidad donde lo fantástico y lo real se entrecruza cotidianamente. Por ejemplo, ahí está lo de esos hermanos expulsados de su casa, es casa tomada. Hubo un tiempo en que se dijo que ese cuento, que es un cuento muy breve y profundamente intenso, era un cuento que quería ser como una alegoría del peronismo y de la situación argentina. ¿Es cierto o es una atribución de la calle? Sí. No, es absolutamente cierto, sí, y fue para mí una sorpresa enterarme de que existía esa versión. Fue quizá la primera vez en que yo descubrí una cosa que es muy bella en el fondo, y es la posibilidad de la múltiple lectura de un texto. O sea, descubrir que hay lectores que te siguen como escritor, que se interesan en lo que tú haces, y que al mismo tiempo están leyendo tus cuentos o tus novelas desde una perspectiva totalmente diferente de la mía en el momento de escribirlas, y que tienen una segunda o una tercera interpretación. Mi interpretación de ese cuento, te la puedo decir, y ha sido dicho ya en otras entrevistas, eso es el resultado de una pesadilla. Yo soñé ese cuento, solo que no estaban los hermanos, había una sola persona que era yo, y me desplazaba, algo que no se podía identificar me desplazaba poco a poco a lo largo de las habitaciones de una casa hasta echarme a la calle. Es decir, que había esa sensación que tienes en las pesadillas, en que es el espanto total, sin que nada se defina, es simplemente el miedo en estado puro. Algo espantoso va a suceder un segundo después, y a veces por suerte te despiertas, casi siempre te despiertas antes de que eso se produzca. Bueno, en ese caso era lo mismo, había una cosa espantosa que avanzaba, indefinible, se traducía por ruidos, una sensación de amenaza que avanzaban así, entonces yo me iba creando barricadas, retrocediendo y cerrando puertas. Exactamente, hasta que la última puerta era la de la calle. Y en ese momento me desperté, antes de salir a la calle, me desperté. Y me acuerdo muy bien que inmediatamente me fui a la máquina de escribir y escribí el cuento de una sentada. O sea, que esa es mi lectura del cuento. Ahora, esa interpretación de que quizá yo estaba traduciendo mi reacción como argentino frente a lo que sucedía en la política, no se puede excluir, porque es perfectamente posible que yo haya tenido esa sensación que en la pesadilla se tradujo de una manera fantástica, de una manera simbólica. En realidad, cualquier análisis psicoanalítico de nuestros sueños te demuestran que ese terrible león es tu tía Juanita y que sí, claro, y no es cierto, y que el gato es tu hermana y que... Cualquiera de las cosas que en la vida real te incomodan. Claro, sí. Se crea toda una simbología de sustituciones. Exacto. El sueño sustituye una cosa por otra, te lanza un mundo de símbolos, y bueno, y hacía falta Freud para explicarlos, y los que han venido después. Entonces, a mí me parece válido como posible explicación, no es la mía, en todo caso. ¿Tú eres? No tengo ninguna noción de horario, me resulta insoportable. Nunca he querido, en la época en que tenía que ganarme la vida con algo que nada tenía que ver con la literatura, nunca aguanté los horarios. Siempre me busqué un tipo de empleos que supusieran 2 o 3 horas de trabajo a lo sumo, aunque te pagaran muy poco, porque luego después salías a la calle y eras tú, ¿no? Entonces, en el trabajo literario es lo mismo. Yo no soy absolutamente nada disciplinado. Cuando estoy atrapado por un texto, tú ves, por ejemplo, en este momento hay un cuento que camina por algún lado, que empecé a sentir en Londres, donde estuve hace unos 15 días, y que ha continuado en París, y que se vuelve obsesivo aquí en Madrid. Y entonces lo estoy escribiendo en diferentes pedazos de papel, entonces va saliendo así, sabes, por momentos, pero sin ninguna sujeción a horario, porque de alguna manera el cuento ya está escrito. Lo que necesita simplemente es convertirse en idioma, y ahí ese es mi trabajo,
pero el cuento ya está escrito, no tengo ningún temor. Es decir, podrían suceder nuevas interrupciones, 3 semanas en que yo no pudiera trabajar, pero no importa, el cuento ya está hecho. Yo lo terminaré en el primer momento en que tenga un café o un café donde se pueda escribir, o un tren, o un avión, o mi casa. Entonces trabajo de una manera muy desperdigada, muy anárquica, sin ningún horario. No, salvo, y ya no es una cuestión de horario, ya es una cuestión de obsesión, de lo que tú llamabas état second, ¿no? Una especie de estado hipnótico. Salvo cuando estoy llegando al punto central de lo que quiero decir. Porque en ese momento yo soy un poco la víctima de lo que estoy haciendo, soy poseído por lo que estoy haciendo, y fíjate, cuando todo el final de Rayuela fue escrito en condiciones físicas tremendas, porque yo me olvidé del tiempo, no sabía si era de día o de noche, y me acuerdo que mi mujer venía con un tazón de sopa, o me decía, bueno, hay que dormir un poco, ese tipo de cosas, durante varias semanas. Pero antes de eso, habían pasado 2 años, en que yo no había hecho nada, escribía cosas sueltas, así, un capítulo, otro. Y luego hay un momento en que todo se concentra y ahí tienes que terminar. Pero no es una noción de horario, sino una noción de obsesión, de concentración. O sea que si yo hubiera llegado a esa altura del cuento de que te estaba hablando y hubiera tenido que terminarlo, hubiera encontrado un pretexto para no venir aquí, porque, sí, de alguna manera me hubiera escapado, porque eso hubiera sido más importante. Por suerte. El mundo del jazz, el mundo del boxeo, en fin, ese mundo un poco que es un mundo fascinante y poco, hasta ahora considerado como poco literario, ¿no? Sí, considerado como poco literario por quienes tienen de la literatura exactamente la idea que no tengo yo, es decir, una idea selectiva, una idea clasista, como cerrada, se dice en el plano político, ¿no? O sea que la literatura tiene temas que se pueden tratar y temas que no se pueden tratar. Bueno, tú sabes que eso es un problema liquidado y no hay para qué hablar más, porque cualquiera de los que hablan en este momento o no se escuchan en este momento lo saben de sobra. El jazz es para mí, la música en general, y el jazz en particular, es una especie de presencia continua, incluso en lo que yo escribo. Tú sabes muy bien que lo he dicho, además, mi trabajo de escritor se da de una manera en donde hay una especie de ritmo que no tiene nada que ver con la rima y con las aliteraciones, no, es una especie de latido, ¿no? De swing, como dicen los hombres de jazz, una especie de ritmo que si no está en lo que yo hago, es para mí la prueba de que no sirve y hay que tirarlo y volver, hasta finalmente conseguir. Lo cual me plantea, dicho sea de paso, problemas con las traducciones, porque no siempre los traductores pueden encontrar el mismo ritmo al hacerlo. Sí. Pero esta vez me acuerdo de una parte de tu pregunta, y es cuando hablaste del autoexilio, mi venida a Europa. Mira, esa palabra exilio, que tiene en este momento un valor más que nunca espantoso, merece quizás, si tú me lo permites, un pequeño aparte. Yo nunca me consideré un exilado o exiliado, nunca he sabido cómo se dice de las dos maneras, por lo visto, tal vez. Yo digo exilado. Nunca me consideré un exilado porque yo me fui de la Argentina porque me dio la santa gana y me quedé en París también por los mismos motivos y volví con mucha frecuencia a la Argentina a ver a mis amigos y ver a mi gran amiga la ciudad, ¿no? O sea, las ciudades son como las mujeres, esas ciudades de las que te enamoras y son el amor de tu vida, y como yo no soy excesivamente monógamo, pienso que se pueden tener muchas ciudades que se aman al mismo tiempo. Entonces esa vuelta a Buenos Aires nunca tenía nada que ver con un exilio. Yo era simplemente alguien que viajaba afuera y vivía afuera y luego volvía. Bueno, desde hace algún tiempo sé que soy un exilado. Ahora sé que soy verdaderamente un exilado, en el sentido más patético y más terrible de la palabra. Seguidor, que es uno de los libros fascinantes de Julio Cortázar, sobre la figura de un famoso saxofonista que en la historia se llama Johnny Carter, pero que me parece que en la realidad se llamó Charlie Parker. Sí, exacto. Y que en cierto modo fue un poco el antecedente de Rayuela.
Sí, desde luego. Ahora, como me sucede a mí con bastante frecuencia, y ya lo sabes por todo lo que te he estado diciendo, el hecho de que el perseguidor fuera un antecedente de Rayuela es algo que yo descubrí mucho después, después de haber escrito Rayuela. Pero finalmente lo vi, eso lo sentí. Es verdad, el perseguidor es un poco una rayuelita, ¿comprendes? Es un primer germen. O sea que el personaje de Johnny Carter es ya un poco Oliveira en Rayuela. Es decir, mi problema cuando escribí ese cuento es que yo no quería utilizar con la facilidad que eso da un personaje muy intelectual, un gran artista, como ha hecho Thomas Mann, y esto no es una crítica, él lo hace en su punto de vista, para el Doctor Fausto o para la Montaña Mágica, tomar siempre personajes muy evolucionados intelectualmente. Entonces es relativamente fácil poner los grandes problemas en sus bocas. Esa gente discute por todo lo alto. Pero yo conozco en mi propia vida, y yo soy uno de ellos, gente que en el fondo no pertenece a un alto nivel intelectual, gente fundamentalmente media, mediocre incluso, y que sin embargo vive experiencias de angustia, experiencias metafísicas, para usar la palabra, una necesidad de apertura, una necesidad de ver lo que hay del otro lado de las cosas. Volvemos a eso. Y entonces, cuando leí la biografía de Charlie Parker, a quien yo admiraba inmensamente como músico, sucedió que una serie de cosas que él había hecho a lo largo de su vida, y que luego se ven en el cuento, coincidían exactamente con esa idea que yo andaba buscando y que no encontraba. Entonces era bastante natural que yo al mismo tiempo asimilara un músico a quien yo amaba estéticamente y que al mismo tiempo se convertía en mi personaje. Le cambié un poco el nombre, pero en la dedicatoria está la clave, que se trata de... Aparece después, en 1960, la primera... Es en realidad un libro muy inquietante, porque es una especie de un viaje en realidad hacia el fondo de uno mismo por parte de cada uno de los pasajeros, y en cierto modo una invitación a que cada lector haga también el viaje hacia el fondo de su propia entidad. ¿Qué impresión ahora, al cabo del tiempo, puedes decirnos que tienes con respecto a los premios? Bueno, te contesto si me echas un poco de tu whisky en mi vaso. Porque... ¿Cómo? No te doy el vaso. No, me echas un poco. Tú guardas el que te hace falta también. Mira, la impresión que yo guardo de los premios es una impresión de gran cariño personal, porque fue una tentativa para mí muy difícil. Yo había escrito un par de novelas, una que quemé y la otra, el examen que no se publicó,